Olvidé decir en la presentación que hice que inicialmente llegó como misionero en Chulucanas, que es una región de Piura, y que en un momento dado tuvo responsabilidades también en el Callao. Es importante decir, fue elegido por sus pares peruanos, pese a su origen extranjero, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, es decir, de la reunión de los obispos del Perú. Ahí lo conoció nuestro invitado Curso Mendoza, que trabajaba en esa conferencia episcopal, de la misma manera que trabaja en la Universidad Católica. Señor Curso Mendoza, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está, don Fernando? Muchas gracias por la invitación. No, una gran alegría y sobre todo poder conversar con usted, que lo ha visto en acción como un obispo, alternando con sus pares, y luego como una autoridad universitaria, alternando con los profesores y los demás miembros de esta casa de estudio. Díganos, ¿cuál es la sensación que ha guardado usted de su observación de Monseñor Prevost? Don Fernando, Monseñor, en ese entonces el Monseñor Robert Prevost, siempre se le vio como una persona muy seria, muy sobria, sin embargo con un gran sentido del humor, digamos, ¿no? Lo que más llamaba la atención era que, digamos, era una persona que nunca se le vio perder el control bajo ninguna circunstancia, un hombre muy prudente, con una sencillez que llama mucho la atención de por sí. Digamos, las autoridades de la Iglesia son autoridades, pero uno nunca se espera ver algunos obispos con, digamos, sin ningún tipo de pose, ¿no? Digamos, en ese sentido, Monseñor Prevost era esta especie de pastor, digamos, que, como decía Francisco, en algún momento quiero que mis pastores huelan a oveja. Yo creo que Prevost tenía ese perfil claramente, ¿no? En algunos momentos, en momentos tensos propios del trabajo y la relación que ha tenido la conferencia con el Estado peruano, ha habido momentos de mucha preocupación por lo que pasaba en el país, pero Monseñor Prevost siempre era de los que decían: hay que ser prudentes, ¿no? Hay que ver y pensar, dejar que la cabeza se enfríe para poder decir algo que, digamos, ayude a mantener la calma y la paz social, por ejemplo, en el tema del golpe de Estado del año 22, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, ha tomado ya una decisión muy importante, que es la de escoger un nombre. ¿Qué significa para usted que haya querido ponerse bajo la inspiración, en buena cuenta, de su predecesor de principios del siglo XX y fines del XIX, León XIII, que es el fundador de la doctrina social de la Iglesia? Y es el primer papa que habla sobre sindicatos, derechos de los obreros y de los trabajadores. Esto, desde ya algunas publicaciones de los años 70, en el siglo XIX, es un hombre consciente de los movimientos sociales que habían habido en su época. Y se llama ahora León 14, que es un nombre que no había sido usado en 120 años. Así es, yo creo que eso es bastante significativo, digamos, dentro de la doctrina social de la Iglesia a la cual usted ha hecho referencia. La encíclica Rerum Novarum, digamos, es uno de los parteaguas, digamos, de la Iglesia de nuestros tiempos, ¿no? La preocupación social, la preocupación por los trabajadores, la preocupación por aquellas personas que sienten alguna situación de exclusión. Yo creo que es muy significativo que el nuevo Papa haya elegido ese nombre, lo cual también expresa, pues, que es un gran académico para poder el nuevo Papa sacar ese nombre de, como usted ha dicho, del principio del siglo XX y traerlo a la actualidad de esa manera que la verdad que nadie esperaba, ¿no? Sí, es un académico. Usted dice, ha hecho un doctorado sobre temas vinculados a su congregación religiosa, que es la agustina. Y también es canonista. Y canonista, pero ha hecho una tesis doctoral, me parece, sobre la función del prior en los conventos agustinos, ¿no? Es una congregación que llega muy tempranamente al Perú, antes que los jesuitas. Exactamente. Por cierto, los agustinos, hay la bellísima iglesia San Agustín en el centro de Lima, y hay la Universidad San Agustín de Arequipa, es un santo presente acá, el Colegio San Agustín, muy antiguo católico, cerca de aquí. León XIII fue tan fuerte que las encíclicas posteriores, incluso las de Pablo VI y la de Juan Pablo II, se inspiraron en ella, porque se publicó el año 100, centésimo annus, creo que es de Juan Pablo II, con motivo de los 100 años de la Rerum Novarum, ¿no? Que era, me parece, del año 91, 1891, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que el hecho de traer esta preocupación de la Iglesia, porque bien es cierto, Francisco
hablaba mucho de una iglesia pobre para los pobres, digamos, sacando lo mejor de la doctrina social de la iglesia y de alguna manera revitalizando este sentido, y por lo cual también, por supuesto, se ganó muchas críticas. Yo creo que Robert Prevost elige este nombre para dar un mensaje muy claro de que vamos a tener una iglesia muy preocupada hacia los pobres y sobre todo siendo pobre, digamos, que es una preocupación del mundo católico en general. Ahora, parece que el recuerdo que ha dejado en Chiclayo, y usted quizá no lo podrá confirmar por las veces que lo ha visto en Lima, es la de una persona que alternaba con todo el mundo en igualdad de condiciones, no se creía superior a nadie y le gustaba ir a ciertos restaurantes, tenía ciertos gustos por la comida norteña como el resto de los chiclayanos, ¿no? Sí, la verdad que en estas últimas horas han salido muchas fotos de Prevost en situaciones, en fiestas infantiles, en las casas de los fieles en Chiclayo, comiendo pues una carapulcra, un arroz con pato, pero digamos, así era Monseñor Robert Prevost en la conferencia episcopal, en las reuniones en las que él tenía con los obispos, digamos, siempre ha sido un hombre de trabajo. Siempre lo veíamos llegar muy puntual a las reuniones, inclusive después del almuerzo, en la que normalmente pues es la hora de la siesta, digamos, sí. ¿no? Para los que pueden. Para los que pueden, es verdad. Ahí está cocinándose, me parece que se está norteña. sirviendo ahí en la comida norteña, no exactamente. logro ver bien, quizás usted reconoce frijoles, parece que hay, será un tacutacu, ¿no? Sí, bueno, a mí me llamó la atención porque en ese lapso que hay... Ese plato chiclayano me hacen saber mis colegas de la producción, pato arvejado. Ah, wow. Habrá que ir a probar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, las reuniones del episcopado terminaban 12:30, ¿no? Monseñor Prevost se iba a almorzar y el personal le decía, Monseñor, si gusta le damos un espacio para que pueda descansar, ¿no? Y él decía, no. Y llegaba gente a buscarlo, tenía reuniones, en verdad era un hombre que trabajaba, digamos, todo el día, ¿no? Digamos, eso fue lo que siempre me llamó la atención a mí, ¿no? Y otra de las cosas que sí me gustaría mencionar es que él era una persona con una gran vocación de escucha. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con él porque él fue, digamos, el presidente de la comisión que tenía la misión de luchar contra los abusos dentro de la iglesia peruana. Tema grave. Él es autor de las líneas guías que de alguna manera fue el mandato del Papa para todas las conferencias episcopales en medio del escándalo de los abusos. Y en algún momento conversamos con él, pero él sobre eso él era una persona que guardaba mucha calma entre esos momentos tensos que la iglesia ha tenido en diferentes temas. Ahora, ya como prefecto de un dicasterio para los obispos, él ha tomado decisiones drásticas y duras, una de las cuales concernió a un colega suyo, obispo de Piura. Obispo de Piura. Y él, por paradoja, pasa a ser miembro, alto funcionario de la Curia Romana y tiene que dirimir. Y fue separado Monseñor Eguren, ¿no? Que era el obispo de Piura, y al mismo tiempo que él. Debe ser difícil tomar una decisión así sobre un colega. Claro, exacto. Incluso algunas personas decían, no, Robert Prevost, ¿qué lo va a sacar, digamos, al arzobispo de Piura? Pero no. Digamos, en ese sentido fue muy firme, ¿no? Digamos, siguió un poco el lineamiento de lo que marcó Francisco con respecto al caso del sodalicio y tomó esas decisiones. Ahora, ser prefecto de un organismo del Vaticano que selecciona y nombra obispo es una tarea muy difícil. Yo creo que evaluar nombres, ver perfiles, aceptar renuncias, algunas anticipadas y otras no, hacer un alargue de 5 años, yo creo que es una tarea que demanda mucho conocimiento, mucha experiencia y tengo la impresión de que cuando Francisco lo escoge, porque incluso su nombramiento como prefecto fue algo también que nadie esperaba, nadie se lo imaginó realmente. No fue una cosa que a todos nos cayó como una felicidad, por supuesto, pero un baldazo de agua fría. Nosotros pensábamos pues que iba a ser, no sé, un italiano, un europeo. Y entonces cuando lo eligen a él fue también una bomba muy parecida a la que hemos recibido hoy día, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ha tenido a lo largo de su vida en el Perú, él ha hablado de 40 años como misionero en el Perú, no todos lo pasó acá, porque por momentos regresaba a los Estados Unidos natal, él nació en Chicago, ¿no? Y veo que la Embajada Norteamericana ha publicado un comunicado donde dice, de Chicago a Chiclayo. Y era Chiclayo. Han hecho algunas declaraciones, por ejemplo, sobre el perdón.
que Alberto Fujimori debía expresar de una manera más explícita de lo que hizo. Eso lo hemos escuchado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digamos. Monseñor Prevost es una persona muy institucionalista, digamos, muy respetuoso de lo que en su momento, cuando teníamos que sacar comunicados, pronunciamientos, se ceñía mucho a la ley, pero también tenía este lado muy humano, ¿no?, de preocuparse por las víctimas. Él se reunió en más de una oportunidad, y yo estuve en una de esas reuniones con las víctimas del sodalicio. Inclusive las víctimas del sodalicio expresaron después que él lo buscó, tuvieron comunicación con él y los atendió y por lo menos los escuchó, ¿no? Y una cosa que no se había hecho hace muchísimos años en la iglesia peruana. De acuerdo. Sobre otros temas pendientes en la iglesia sobre los cuales el Papa quiso avanzar, se ha pronunciado ya. Él ha hablado de la sinodalidad, lo cual quiere decir caminar juntos, odo, camino y sin con, ¿no? Se ha insistido mucho en los sínodos y en la sinodalidad de hoy. Hoy habló desde el balcón sobre una iglesia sinodal, ¿no? Pero hay otros temas que han quedado pendientes, que es el lugar de la mujer en la iglesia. El Papa Francisco hizo algunos avances importantes, nombrando a una mujer como jefa de un dicasterio, como prefecta de un dicasterio, también una que se ocupa de la gobernanza del Vaticano, y otros nombramientos de ese tipo, pero hay mucho terreno en el que se puede avanzar, ¿no? Así es. El Papa Francisco en los últimos meses de su vida se dedicó, como usted dijo, al tema sinodal. Y en medio de estas asambleas sinodales, que la última fue en octubre del año pasado, él abrió la discusión sobre el tema se habló por lo menos del sacerdocio femenino, digamos, enfatizar el papel de la mujer, y tuvo algunas opiniones en contra, tanto así que en el documento oficial del sínodo, ¿no?, que es este documento conclusivo, digamos, de alguna manera se reconoce que hay una discusión, pero no hay todavía una decisión tomada. Y yo creo que ese es el reto, uno de los grandes retos que tiene el nuevo Papa, de hacer avanzar esto, porque yo creo que es un clamor, no solamente para el mundo católico, sino también para quien nos ven desde fuera, ¿no? Tener una iglesia, digamos, más balanceada, donde la mujer realmente participe y donde no solamente sea un apoyo, ¿no? Digamos, la mujer no solamente es un auxiliar en la parroquia, ¿no? Claro. Tenemos que poner punto final a nuestra conversación. Espero que hayan otras, porque vamos a ver la misa mañana, primera misa celebrada por él en su calidad de Papa, y habrán también su entrada en funciones plenas. Pero yo quisiera que le transmita a usted, por si acaso nos escuche, porque tengo entendido, estaba, usted sabe, suscrito a muchas actividades de RPP y parece que ha hecho varias declaraciones sobre su seguimiento de la actualidad del país a través de RPP desde su Chiclayo de antes, y también lo hemos visto entrando a los tweets que nosotros difundimos en redes digitales. Pero, ¿qué le diría a usted? Bueno, primero lo felicitaría. Todos quienes lo hemos conocido, nos hemos llenado de júbilo, de alegría, y lo esperamos en el Perú. Yo creo que, y lo dije cuando me invitó a RPP esta mañana que salió la fumata blanca, que yo estoy seguro que el nuevo Papa va a venir muy pronto al Perú. Me deja esa sensación por lo que dijo hoy en San Pedro, con esa alegría, con esa efusividad, con ese nerviosismo. Y yo tengo la impresión de que no va a pasar mucho tiempo para que el Papa esté en el Perú en uno de sus primeros viajes apostólicos. Sería el tercer Papa que nos visita después de Juan Pablo II y de Francisco. Juan Pablo II, que vino 2 veces. Exactamente. Muchísimas gracias. Don Fernando, sí. No sé si me permite, quisiera agradecer al Grupo RPP por haberme invitado, digamos, todos estos días desde que falleció el Papa Francisco hasta el día de hoy. Creo que la dicha de un comunicador es poder expresarse. Y en ese sentido, muchas gracias al Grupo RPP. No tienes nada que agradecer, al revés, a nosotros nos interesa poder dejar expresarse a quienes saben de los temas de lo que se habla, y si alguien ha seguido la actividad de la conferencia episcopal en el seno de la cual usted ha trabajado, y de la Universidad Católica, en